Bienvenidos. Vamos hoy a celebrar un acto extraordinario de la Academia de Bellas Artes. Es una ocasión que está revestida de solemnidad y al mismo tiempo de cariño. No son incompatibles. Doña Elena Laverón es una artista que, aunque no nacida en Málaga, es plenamente malagueña, por sus muchos años aquí, por su querencia con nuestra tierra y porque su obra está esparcida a lo largo de toda la ciudad y buena parte de la provincia. La Academia, que tiene por estatutos una composición limitada en número, no tiene, en cambio, una limitación para reconocer allí donde la excelencia esté. Una cosa es ser académico y cumplir con las obligaciones que el cargo impone, y otra, muy distinta, es que la Academia reconozca a las personas que así lo merecen lo que mayormente puedan y como este acto rodeado además de admiradores y de amigos. He comenzado sin referirme a nadie, pero quiero nombrar aquí y agradecer su presencia a la directora general del área de cultura del Ayuntamiento, doña Susana Martínez. También la presencia de don Luis Merino, que discretamente se ha puesto muy en la zaga, pero que es una persona muy querida en esta casa y que tanto ha hecho por Málaga. También darle las gracias a todos ustedes, por supuesto. Voy a dar la palabra al señor secretario para que pueda leernos el particular del acta en el que se adoptó el acuerdo que da lugar al acto que hoy se lleva a cabo. Francisco Ruiz Noguera, como secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, certifico que en el acta de la Junta General Ordinaria, celebrada en el Salón de Actos de nuestra Academia, en el Palacio de la Aduana, el Museo de Málaga, el jueves día 28 de septiembre de 2023, bajo la presidencia de don José Manuel Cabra de Luna, se aprobó la propuesta anteriormente presentada por la académica numeraria y vicepresidenta primera, doña Rosario Camacho Martínez, y el académico numerario, don Sebastián García Garrido, de celebrar un acto de homenaje a la escultora doña Elena Laverón, acto en el que se le dará entrega del correspondiente diploma, así como de la Estrella de Luz de San Telmo, en reconocimiento a su dilatada y fecunda trayectoria artística. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Como secretario lo firmo y rubrico hoy, día 18 de octubre de 2023. Muchas gracias, señor secretario. Voy a dar la palabra a continuación a doña Rosario Camacho, la profesora Rosario Camacho, aparte de extraordinaria profesional, rigurosa, estudiosa de la materia, íntima amiga de Elena Laverón, bueno, incluso más, no ya solo amigas, es que son vecinos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, la profesora Camacho tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, excelentísimo señor presidente, compañeros de la Academia, señores, querida Elena. Ya se han indicado las intenciones de este encuentro y quiero insistir en la satisfacción que siente la Academia al reunirnos esta tarde en torno a Elena Laverón. Mi compañero en esta corporación, Sebastián García Garrido, y yo, según nuestras especialidades, hemos preparado esta laudatio. Él, la parte artística y técnica, ahí está sentado cuidando todo. Y yo, la más literaria y didáctica. Hemos intentado que no sea una exposición fría, porque lo hacemos desde la admiración y el cariño que sentimos por Elena, a lo que se unirá también más tarde el artista y escritor Antonio Abad.
va por ti, Elena. Yo conocí a Elena Laverón hace años, en la mediación de los 70. Me acerqué a ella como artista, seducida por su obra. Yo, interesada, era la profe que quería arrastrar a los alumnos al conocimiento de su obra. Pero nos hicimos amigas, después vecinas, y nos llevamos muy bien. Elena es un poco tímida. No prodiga mucho su imagen. Trabaja en solitario y es callada, pero en las distancias cortas es otra cosa. Se anima, es muy expresiva, peleona y charlamos muy fluidamente y muy a gusto. Siempre tenemos tema. Es una mujer sencilla, sensible, cálida. Afortunadamente no se queda ahí, porque también es valiente, inquieta, trabajadora, vitalista, retadora. Por su especialidad se ha movido en un mundo tradicionalmente reservado al hombre y ahí ella ha buscado su espacio donde se ha hecho respetar, reconocer y admirar. Es fiel a sus convicciones y principios éticos, con una enorme capacidad humana, constantemente volcada en su gran familia, sus muchos amigos, pero sin apartarse de su investigación plástica, teniendo siempre presente los objetivos que se ha ido marcando. Por otro lado, hemos tenido la suerte de entrar en su estudio, y no es romper su intimidad, porque ella te abre la puerta y te acoge, aunque sea haciendo otras labores. Es su espacio más íntimo, y ante los bocetos se aprende a comprender. Sus proyectos siguen un largo proceso, de la mente al papel, de este a la arcilla en tamaño pequeño, sus maquetillas, como las llama, que son propuestas experimentales de las que ya arrancará una forma que se ha ido definiendo lentamente. Pero no todos sus dibujos son un medio, también dibuja por recrearse en el trazo, por el gusto del diseño. El conocimiento de sus dibujos es importante porque el estudio de la obra de un escultor quedaría incompleto sin el análisis de sus dibujos. Pero antes de seguir con su evolución artística, vamos a retratarla un poco biográficamente, porque algunos solo conocen su obra y es importante conocer a la persona, lo que unimos a los rasgos de su carácter ya citados. Elena nació en Ceuta en 1938. Es hija de un militar destinado en Marruecos y allí se crió, empezando su formación artística en Gerona con el pintor Roca del Pec y el escultor Baquelin, donde empezó a tallar la piedra. Alumna de la Escuela Superior de Bellas Artes de Barcelona desde 1955, se licenció en 1959, año de su primera exposición individual en Barcelona, que no era fácil, pero ella tenía una obra lo suficientemente sólida, fruto de un incesante trabajo que le permitía responder también a diferentes encargos, especialmente como retratista. Siendo tan inquieta, exploró otras formas de expresión artística. La cerámica, pues siempre prevaleció su interés por el barro y la materia. Pasó por la Escuela Massana y reanudó este aprendizaje con Angelina Alós, con tal vehemencia en el oficio que pronto la dejó al frente de un taller de cerámica. Recibió premios desde que era estudiante. Un premio siempre es un estímulo y eso afirmó su vocación. Ganó el premio de escultura Aristides Maillol del gobierno francés para ampliar estudios en París, a donde se trasladó en 1959 para estudiar bajo la dirección del escultor cubista Zadkine, pero aprendió más directamente en los museos, buscando la enseñanza de los grandes maestros, las exposiciones, los talleres y sobre todo vivió intensamente el ambiente de modernidad de la ciudad, evolucionando su personalidad artística. Inicialmente se sintió atraída por Rouault y Bissier. El sentimiento del primero y la técnica del segundo la marcaron, realizando trabajos con acusado sentido religioso, siendo el tapiz el medio donde mejor ha expresado esos sentimientos. La costura brindó a Elena esta habilidad artística porque no responden al concepto que tenemos de tapiz de telar. Cose trozos de tela recortados, de diferentes colores, tamaños y diseños, sobre un tejido de base,
que actúan como manchas de color plano contrastadas y fuertemente emotivas. La costura requiere la habilidad de las manos, esas manos que elogió magistralmente Vargas Llosa, en las que la esencia y la existencia son indiferenciables y transmiten energía. Regresa a Ceuta como docente en el Instituto de Enseñanza Media y se entregó plenamente a los alumnos, adquiriendo una imagen pública de maestra. Allí despierta vocaciones, formó discípulos y, siendo tan solidaria, fue monitora en los talleres de psiquiatría del hospital, a donde acudían también los presos, un mundo que consideró apasionante y en el que se volcó. Pero no se permitió desviarse de su producción creativa personal. Improvisó un modesto estudio donde sin descanso mantenía su actividad en los géneros donde se había iniciado, superando las limitaciones que en los primeros años 60 en una ciudad como Ceuta eran muchos. El crítico Antonio Aróstegui, que allí coincidió con ella en las tareas docentes, le auguró una brillante y ascendencia trayectoria al observar cómo alimentaba su vocación. Y desde el otro lado del estrecho comienza una actividad expositiva en diferentes ciudades de la península. En 1963 contrajo matrimonio con el doctor Aser Seara. Siento que no pueda acompañarnos a Aser, porque, aunque parecía que estaba en otra cosa, era su más fiel admirador y su mejor estímulo. Eso lo sabíamos, y hoy hubiera disfrutado muchísimo. Vivió 3 años en Alemania, fundamentales en su formación. Para entonces ya había optado por la escultura y había realizado algunas piezas notables que definen 2 de sus propuestas temáticas. La maternidad de pie, del 57, figura de formas rotundas y suaves líneas curvas, transmitiendo una ternura que aparecerá en sus familias, tema fundamental en su obra. La otra opción es la escultura animalista. En 1964 realizó La cabra, destacando aquí la desmaterialización del volumen, la presencia del vacío como elemento fundamental de la forma abierta, algo en lo que investigará profundamente. Al volver, fijó su residencia en Málaga, pero prefiere vivir lejos de la ciudad, rodeada de naturaleza. Sigue trabajando otros géneros, la pintura y el dibujo, donde las ideas la afloran con gran facilidad, la relajan, me indica, y en el momento actual, con un brazo muy lastimado, sigue pintando, lo que nos habla de su voluntad de superación, su vocación por encima de las limitaciones. Ya en Málaga, y decidida abiertamente por la escultura, se monta un buen taller que le permite superar algunas de las dificultades del proceso escultórico. Experimenta con diferentes materiales, siempre la piedra, pero también la arcilla y el yeso como medios autónomos y para pasar al bronce, alcanzando un notable dominio técnico de los recursos del metal, que será uno de sus medios más expresivos. También resinas, piedra artificial, misturas con diversas fibras que permiten otras texturas y acabados. Pero puede alternar, vuelve a la cerámica. Sus experiencias fueron más asiduas al contar con su propio horno desde 1973. Y ha seguido fiel a sus objetivos, manteniendo un compromiso de fidelidad personal que le ha permitido mostrar una absoluta coherencia. Ha trabajado con gran libertad, en silencio consigo misma, sin presiones, situándose al margen de las inquietudes que implica la participación en certámenes, por ejemplo. Sin embargo, aunque no es muy competitiva, no se aísla. En ocasiones ha competido, porque siempre ha creído en la igualdad de derechos y oportunidades, y ha concursado especialmente para la realización de proyectos que tenían una implicación social y humanitaria, como el Premio a la Convivencia de las 4 Culturas en Ceuta en el 98, o a los donantes de órganos en Málaga en 1999, o el Premio Nacional de Enfermería Cardiovascular Pilar Pachetti. Y más que por competir, por participar en estas acciones, convirtiendo a veces el premio en objeto de donación.
Aunque ha practicado diferentes lenguajes artísticos, es en la escultura donde se afirma su vehemencia poética. Enrique Castaños la considera la más importante escultora que ha trabajado en Málaga desde la posguerra y la más internacional, no solo porque su escultura pública se encuentra en diferentes países, sino por los museos y entidades que tienen obra suya y las galerías y museos en los que ha expuesto, en Nueva York, en el Museo Guggenheim, en el Museo de Massachusetts, entre otros. Elena Laverón se desenvuelve entre dos mundos: la herencia del pasado, que supone una preocupación por aprender de los grandes maestros, investigarlos, que es una base estática, y su circunstancia personal, su propia aportación, que introduce un factor dinámico, y está representada por la disposición que muestra para dar nueva configuración a lo recibido, integrándolo en su mundo, adaptándolo a su propia forma de expresión. Ella no oculta las fuentes en las que bebe. Se relaciona con diferentes movimientos, presentando su obra un cierto aire de familia con Moore, Brancusi, Arp, Bárbara Hepworth, Mayor, Lobo, aunque su estética no responde a un impulso mimético sin más. Le interesa el carácter experimental de las piezas, ciertas formalizaciones, y de ahí arranca. Su formulación plástica coincide con un estilo moderno, orgánico, en el que confluyen diferentes referencias. Cuando trabaja, busca elementos y formas que se vayan redondeando y acaban aproximándose a la mujer como volumen. Así, los materiales finamente pulimentados muestran sus ondulaciones, los facetados, superficies por las que la luz resbala, determinando sugerentes espacios y se apoderan del ambiente circundante por la plenitud del volumen. El vacío configura otras superficies equiparables a la propia materia. No se puede obviar el valor que los huecos desempeñan en la plástica como espacio significante activo. Elena, con una lógica aplastante, definió lo lleno como el espejo del vacío y la forma como un soplo de ella misma. Sus vacíos se introducen en la dimensión volumétrica de la escultura y el observador puede ver a través de ellos. La interrelación masa-vacío permite asimismo el paso de la luz, acentuando el juego de las sombras. Combinando estos elementos, logra una figuración donde la geometría, precisión, el orden, siempre bien trabados, conducen a la perfecta arquitectura del edificio humano. Su gran tema es la mujer, el cuerpo femenino, aunque no es el único. Sus formas son rotundas y plenas, pesan, se evidencian desde su producción más temprana y se mantendrán como una constante, aunque se deje seducir por las sinuosidades y cadencias de las curvas de inspiración orgánica, y se decanta por una suave estilización en determinados momentos, llegando incluso a formas esquemáticas, casi abstractas, pero sin perder la solidez, la referencia de masa, como en la muchacha con los brazos arriba. En algunas figuras hay deformaciones anatómicas intencionadas que responden a una diferente valoración de la masa, subordinando los detalles de la superficie a las texturas, a las articulaciones de forma y volumen. La exageración de las proporciones puede provocar rupturas de la configuración anatómica, como en figura reclinada en 3 piezas. Fragmentos que representan de forma geometrizada las unidades básicas del cuerpo, donde se combina el espíritu sintético y simplificador con su ambición de monumentalidad, pero resistiéndose a la total pérdida de la figuración, o la linealidad de pareja como columna, formas biológicas transformadas en figuraciones geométricas, manteniendo un delicado equilibrio entre la abstracción y la figuración. Muchas de sus obras pertenecen al género de la escultura pública. Una de las primeras, La familia, de 1971, que se encuentra frente al Estadio de la Rosaleda, realizada en piedra artificial, conecta la noción de verticalidad con la plenitud del volumen. O La pareja, que fundida en bronce, se alza en el espacio Bonbon de la UNESCO en París y se ancla poderosamente en tierra,
diseñando un espacio interior de acogida de carácter simbólico. Otras parejas encontramos en Atlanta o grupos familiares también en Torremolinos. Otras esculturas son de pequeño formato, pero tienen la capacidad de crecer. Y así creció el Marengo, que desde 1996 señorea el Paseo Marítimo Antonio Machado de Málaga. La desaparición de todo lo anecdótico en la figura, limitada a la tensión de los volúmenes, elasticidad, proyección hacia adelante, el vigor de sus curvas, refuerzan la capacidad de movilidad y su agresión al espacio, sugiriendo la sensación de fuerza y avance, a la vez que rinde homenaje al esforzado trabajo de la población secular de esta zona, la industria y el faenaje del mar. También en su escultura urbana se manifiesta el espíritu sintético y simplificador que conduce a la abstracción. El hombre recostado en 3 módulos descompone la figura en fragmentos sujetos a una posible reordenación subjetiva. Semisumergido en el lago del Parque del Oeste, estos segmentos de la figuración, perforados para integrar la proyección del espacio y la transparencia, reiterados por su reflejo en la superficie del agua, remiten a la simplicidad de la estatuaria primitiva, pero no son nada simples. Figura de pie en 3 módulos, preside desde 2005 el campus universitario de Teatinos. Es obra que ahonda en el esquematismo y responde a una concepción sintética y minimalista, prevaleciendo la escueta silueta y un frontalismo que minimiza los perfiles laterales, fundiéndose en una línea desde determinadas perspectivas, pero se impone por su tamaño y sólidos planos de diseño limpio y purísimo. Aunque Laveron siempre se ha interesado por el movimiento, explorando la idea de equilibrio, como demuestran sus bailarinas de los años 60, en la mediación de los 90, ese interés la llevó a realizar una serie de anatomías deportivas que son un pretexto para estudiar el movimiento en acto, la proporción, el ritmo, y en los cuales es muy importante el acabado en fino pulimento, donde la vista resbala siguiendo el mismo desplazamiento que la forma genera. Tal vez un tema sea menos propicio a lo monumental, las cabezas, casi máscaras, en las que resurge su fascinación por la escultura primitiva y supone, más que una temática, un método de síntesis que impone a la obra una cualidad arcaizante, capaz de vigorizar lo simbólico y religioso, pero por su potencia adquieren cualidad monumental. A mí también me gusta mucho su tratamiento de la escultura animalista, que desde siempre le interesó. Tal vez sea la facilidad de simplificación que pueden ofrecer las formas animales lo que le atrae. Es manifiesta la simplicidad de líneas, los ritmos contrapuestos y las enseñanzas del cubismo. Sus caballos, osos, hipopótamos, pingüinos, panteras, focas, incluso las palomas, son formas cerradas, contundentes, que vuelven sobre sí mismo apenas sin huecos, sin sombras. Y esa superficie fuertemente pulimentada no permiten el paso de la luz, enfatizando el volumen. Elena indica que prefiere el hipopótamo a la gacela. He citado en primer lugar el caballo, un animal con el que se siente unida. Cuando era adolescente era una gran amazona y ganó diferentes concursos de salto. Además, junto a sus hermanos, fue una buena domadora. Yo la llamaría la chica que susurraba a los caballos. Indudablemente, las formas de aquel percherón del cuartel no las ha olvidado. Hemos hablado de formas, de temas, y ha quedado resaltada la relación de Elena con la figuración. Ahora nos referiremos brevemente al contenido. He insistido en la relación de Laveron con la figuración, especialmente con el cuerpo femenino. Y a través de este hay una exploración de la condición femenina, pero no es lo fundamental, porque tampoco rechaza el cuerpo masculino. La arquitectura del cuerpo bien construido es una cuestión estética, y a ella se deben magníficos torsos y varones esquematizados. El desnudo femenino, señala Linda Neal,
No es solo un juego de formas, es un motivo particularmente significativo en el arte y la estética occidentales. Es una metáfora del valor y la significación del arte y puede ser entendido como un medio de contener la feminidad y la sexualidad femenina. La mujer representa la naturaleza, es a la vez mater, madre, y materia, que en latín tienen la misma raíz. Se ha querido ver en los dos elementos geométricos fundamentales, la recta y la curva, los determinantes de un sistema representativo que se corresponde con el hombre y la mujer, elementos expresivos cargados de significación. Antonio Abad observa en las composiciones más abstractas del Aveyron una clara estructura formal de apariencia fálica que parece mostrarse con intencionalidad en un tema expuesto en clave más figurativa, como es el nacimiento de Eva, que es único en su producción. Sin embargo, ella indica que cuando piensa en la forma no busca connotaciones eróticas. Incluso si al modelar van surgiendo formas que pudieran leerse de este modo, generalmente las rechaza por pudor. La lectura que Nid hizo del nacimiento de Eva como tema general podemos aplicarlo a su obra. Eva, formada de la costilla de Adán, fue creada para llenar la insuficiencia del hombre, ocupando un lugar secundario. Sin embargo, Eva tiene una función complementaria, tal vez amenazante, porque da testimonio de la carencia del hombre. Y esa complementariedad, desde el punto de vista formal, es evidente en el tratamiento que Elena ha dado a este tema, y que sin prescindir de Adán, es el origen de sus parejas, maternidades y familias. Como se ha visto, en la práctica del Aveyron destacan estas asociaciones, parejas, maternidades, familias, siempre como contraposición de diferentes caracteres, y las segmentaciones, divisiones modulares o los ritmos de unión sirven a la autora para definir los diferentes roles de los componentes del grupo y expresar algo más que el puro deleite estético de volúmenes y vacíos. Y en algunas obras se configura una unidad como un tronco de cono invertido, señalizando una fijación en la tierra que encontrándose perfectamente caracterizada en las maternidades. De ahí que Abad lo ha visto como el símbolo de fertilidad. También esa condición existe en figuras femeninas aisladas, incluso cuando la autora las despoja de rasgos faciales, pero destaca senos y glúteos y las ancla en la naturaleza, como ha indicado Tecla Lumbreras, el lugar donde brota la vida y en el que la mujer se halla plenamente segura de su misión. Es a partir de esas unidades de volumen caracterizadoras que podríamos hablar de una estética feminista en cuanto a conciencia estética. Y aunque generalmente Elena ha preferido que en su obra el género fuera considerado marginal, no cabe duda de que el reino de la experiencia femenina es distinto al del hombre, y su sensibilidad, los temas, los modos de percepción sensorial, las intenciones en la aplicación de fórmulas han prevalecido como indicadores de unas diferencias. Y termino. En los últimos años, Elena, muy activa, ha seguido inmersa en la escultura. Curiosamente, ella, cada vez más serena, tiende a interesarse nuevamente por el dinamismo, pero de otro modo. Un movimiento relajado, tranquilo, el paso del que se concentra en su propio pensamiento. Se han calificado algunas obras de Elena como religiosas, y estos caminantes, a los que dio forma tras su experiencia en el Camino de Santiago en 2001, son expresión de una fuerza espiritual que se transforma en valor estético. Asimismo, en estos años se inclina más por la pintura, porque, como ha indicado, la relaja y la permite acceder a la creación a través de un proceso menos dialéctico. Hay paisajes, pero generalmente son retratos de la familia, los amigos, el territorio de los afectos. Últimamente parece como si el Aveyron quisiera integrarse aún más con el público y, retomando la experiencia de la Trienal de Rabat de 2006 en Suiza, sus exposiciones de 2016 en Torremolinos, Ceuta y Vélez Málaga,
o la de 2018 en el Palmeral del Muelle de Málaga han supuesto una instalación múltiple en el espacio público. Así pudimos disfrutar de un largo y placentero paseo entre esculturas y desde febrero de 2019 de una forma más duradera en Torremolinos, un proyecto de Moreno Peralta. En lo que antes era carretera y plaza Costa del Sol se ha creado un espacio amable de convivencia y disfrute con pérgolas onduladas que evocan el mar y que jalonan algunas esculturas de ella. La personalidad del Averón no ha cambiado a lo largo de esta intensísima trayectoria. Son casi 70 años. Ella mantiene su aplomo, sigue siendo una mujer positiva y optimista, destacando su perfil humano de mujer honrada, luchadora, independiente, generosa, con carácter y capacidad para romper los convencionalismos. Louise Bourgeois, gran artista, también luchadora y vehemente, ha repetido a menudo que el arte es una garantía de cordura. Elena, tan inseparable de su arte, es la serenidad y la cordura. Muchas gracias. Vamos a proceder a entregarle a nuestra homenajeada la Estrella de Luz de San Telmo y con ella también el diploma que la acredita que ingresa en esta cofradía celeste de los homenajeados por la Academia. Muchas gracias por tu obra y por tu... Seguidamente tiene la palabra un conocedor extraordinario de la obra de Elena, que además da la coincidencia que son también ambos africanos, efectivamente, como tú también. Entonces, don Antonio Abad tiene la palabra. Buenas tardes, queridos amigos. Primeramente quiero agradecer a la Academia por permitirme participar en este tan merecido homenaje que se le hace a Elena Laverón. Voy a ser breve, unos minutillos solamente. Esto que voy a leer no es una presentación. Lo que voy a exponer es sencillamente un viaje, o mejor dicho, la constatación de un viaje en torno a la figura y la obra de Elena Laverón, lo cual significa que pretendo recorrer un camino, tomar un autobús de posibilidades inéditas y deslizarme a lo largo de unos minutos para llegar probablemente a un lugar que no sea a ninguna parte. De acuerdo con esta iniciativa, comienzo a recorrer en la memoria de los días una fecha. No importa tener que consignarla. Los años pasan y pesan. Las cosas y los lugares fluyen en discontinuidad y se evaporan en formas que ya tienen perdido su dibujo. El caso es que yo sabía quién era Elena Laverón. La miraba de lejos y su nombre llegaba a mis oídos como algo que vibraba en el aire recortando sus límites. Recuerdo
ese latir que rige silencioso en la calma de un viento, y el vigor de la calma, y sus pasos cuando al fin se cruzaron cierta tarde con los míos. Estuvimos tomando el té de la amistad y luego seguimos hablando de la vida. Elena Laverón se mostraba serena. En ella todo es silencio. El silencio, señores, es un mar en el que se mece la plenitud de una presencia. Yo la escuché desde esa otra obligación de la duda y le recordé que la verdad no existe, que la mirada es una violación de la existencia, que el mundo, en fin, no siempre ha sido redondo. Ella me dijo que eso lo sabía, por eso me formuló una propuesta retadora. Lo lleno es el espejo del vacío. Un hombre no es una definición de un cuerpo erguido o recostado. Un hombre es un cúmulo, un volumen y una ausencia también. Mira ese cuerpo, me dijo. No tiene ojos, no tiene boca, no tiene brazos. Lo que tiene es toda la desnudez del universo incorporada en su carne de bronce. Lo que tiene, más que el bronce, la piedra o el mármol, es un soplo de mí. Un día que la vi trabajando le dije, ¿qué haces? Contemplar las edades del agua, me respondió, sin dejar de seguir horadando en el hueco infinito de un torso travertino. También me dijo, el agua es un cincel de terciopelo y el tiempo su mano seductora. En fin, mi querido amigo, imito a la naturaleza. Me quedé sin preguntas. Hay un proverbio judío que dice, el hombre piensa y la verdad se le escapa. Pero, ¿qué es la verdad? La certidumbre de la verdad. Elena se limita a mirarme, sigue horadando en el hueco sin entender que yo le insista sobre algo que no tiene respuesta. La verdad, me vuelve a responder, es la verdad del agua. Y el agua hace blando lo duro, y lo blando es una expresión de la ternura, y la ternura es un sentimiento humano. No hay que saber, hay que sentir, mirar con el corazón. Reparo en sus palabras y me pongo a pensar con los ojos y a mirar con el alma. Estoy ahora en su estudio. Hay un espacio habitado por criaturas silentes que a su vez me contemplan como si yo fuera un vulgar forastero. Dialogar con ellas me será fácil porque en la serenidad de su rostro veo una especie de mueca cercana a la ambigüedad. Y es que son ellas mismas y son a la vez Elena. Dante lo decía muy claro. En todo acto creativo, la primera intención de quien lo realiza es revelar su propia imagen. Tengo aquí una cosa que se me ha borrado, pero no importa. Me deslizo por el espejo del que habla el autor de la Divina Comedia y me quedo pensando en lo que dice Ortega. La obra de arte es un pedazo de vida. Toda vida, prosigue el gran filósofo, incluye un argumento. Intento desvelar ese argumento. Toco la pátina exquisita del bronce y me doy cuenta que otra vida fluye debajo, mineral, metálica, pero vida al fin. Y Elena emerge allí en cada porción de tan singulares criaturas que han surgido de su mano. Entonces, ¿a qué me atengo? ¿Cómo sabré discernir entre el bronce y la carne? Y es verdad, la razón me obliga al misterio, ya que la realidad se desvanece.
a todo esto, que es la realidad, sino otra forma alterada de la ficción. Me adentro, por lo tanto, en su aventura artística y observo pátinas delicadas de ardiente pulimento que me recuerdan al rumano Brancusi, protuberantes formas curvilíneas que recuerdan al franco-alemán Jean Arp, entrantes y oquedades que recuerdan al británico Henry Moore. Elena tamiza toda esa resonancia con un nuevo sello creador. Es como si hubiera sido rastada esta Elena sin H por los tres grandes pilares de la escultura moderna. Y es que no hay aprendizaje sin devoción, no hay lenguaje nuevo sin referencias. Luego vino París, la Gran Chaumière, viaje de Gerona a Ceuta, estancia en Alemania, residencia en Torremolinos. ¿Y qué? Surgió el verbo, la palabra encendida de la arcilla y el bronce, el vocabulario de los mármoles, el neologismo del poliéster con la piedra y la fibra de cristal. Todo creador precisa de un estilo. Elena se agarra como un árbol en las profundas raíces de la tierra. Sus criaturas son árboles, por debajo firmes y anchurosas como el tronco de un olivo, por arriba ágiles y esbeltas como son de sutiles las picudas hojas de su rama. Comienza de este modo a despojarse de cualquier añadido. Miguel Ángel decía, el arte o la eliminación de lo superfluo. Elena hace que sus criaturas poco a poco se despojen de todo lo que les sobra, como si sus figuras hubieran sido erosionadas por las torrenteras de los ríos ancestrales o las furias de los vientos africanos. Sus esculturas exigen la redondez del guijarro, la ondulación de las dunas y las cuevas horadadas del mar. Elena lo ha sabido siempre. Por eso se ha adelantado al paso de los años y a la acción de los elementos hasta conferirle a cada una de ellas esa cualidad amable de la melancolía. Por eso todas sus criaturas nos miran con esa mansedumbre que el tiempo agita en su cansancio. Y es que a Elena le interesa la calma más que el drama, la serenidad intemporal más que las expresiones y las emociones fugaces, lo eterno más que lo momentáneo, la figuración y sus valores abstractos. Ese otro gran creador, Eduardo Chillida, decía, yo no represento, yo pregunto. Yo también, otra de esas tardes, le pregunté a Elena, ¿acaso, como Joyce, el autor de Ulises, buscas el inalcanzable momento presente en cada una de tus esculturas? Yo me busco a mí, fue lo que me contestó. Muchas gracias. Bueno, pues tras estas preciosas palabras del que quizás sea el mejor conocedor de la obra de Elena, le vamos a dar la palabra. Le vamos a dar la palabra a la propia Elena para que brevemente, o quizá mejor, antes veremos un pequeño audiovisual en el que ella nos habla. Y luego ella, así me lo ha insistido, aunque sea muy breve, se volverá y dará la gracia.
nosotros también. Quisiera dar las gracias muy exclusivamente a Sebastián García Garrido, que es el autor de estas maravillas que acabamos de ver. A doña Rosario Camacho, que ha hecho el discurso que le es propio, el del conocimiento desde la sensibilidad y desde la sabiduría y desde la amistad en este caso. Y a don Antonio Abad, que como he dicho antes, es el gran conocedor de la obra de Elena Laverdure. Creo que la Academia ha cumplido su obligación con este homenaje y se siente orgullosa de que nos hayas acompañado. Y también quiero significar que antes se me olvidó la presencia de doña Tecla Lumbrera, nuestra vicerrectora de la UMA, que, en fin, mi mala cabeza me hizo olvidarla al principio. Es decir, muchísimas gracias a todos, a ti por tu obra y a todos ustedes por su presencia. Y hoy no paramos de accidentes. Entre el micrófono y la medalla, pues algo va a pasar, algo bueno tiene que pasar también, claro, aparte de esto. Le pido a don Pedro Rodríguez Oliva, que él compone también la figura de la fotografía, nos ayude para con nuestra homenajeada podernos hacer una fotografía de familia para que luego en nuestro anuario del año que viene pueda presentar. Lo intentaré, presidente, pero ya sabes que gobernar a los académicos eso es muy difícil. Sí, porque claro, yo soy muy difícil, pero muchas gracias a todos. Ya te he dicho, es que Pedro es un artista. ¿Estáis lado a lado? Sí, milagro. Han obedecido, ¿eh? Es que es la ocasión.